Hola, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a esperar un cachito que se vaya sumando la gente, nuestro invitado, y arrancamos. Ahí está. Hola, Hola Natalia, ¿qué tal? ¿qué tal, Marcos? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, con frío, Mar del Plata. Sí, acá también está fresco y lluvioso. Igual. Nos esperamos un cachetín a que se sume más personas, que recién arrancamos y hacemos la presentación. Dale, dale, perfecto. Bueno, arranco con la presentación, si les parece. Así apuramos un poquito. Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a todos. Esta es la grabación del segundo episodio del podcast que iniciamos desde el programa de promoción de la salud y la soberanía alimentaria, de un programa de extensión de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La idea un poco de este espacio es eh, dialogar con distintas personas que vienen trabajando desde hace un tiempo en el área de la soberanía alimentaria y que podamos, de alguna manera, a través de estos diálogos, poder construir una, una definición o acercarnos a una idea de soberanía alimentaria de modo colectivo y con distintos aportes, y a la vez también porque entendemos que la alimentación es una construcción cultural que se va formando a partir de distintos, del consumo de distintas ideas que vamos recibiendo desde distintos espacios, ¿no? A través de la escuela, de lo que vemos en la tele y también a través de lo que consumimos en las redes sociales. Entonces nos parecía esta una buena oportunidad para poder empezar a difundir este tipo de discusiones y debates y conocimientos en estos espacios más virtuales, como puede ser Instagram, que la idea de este espacio es poder grabarlo en vivo para que ustedes puedan interactuar y también sea relativamente accesible a cualquier persona. También lo vamos a subir a YouTube, porque en YouTube pueden ponerle subtítulos y también queda como un poco más libre eh, y de más acceso, entonces se puede ver incluso en la tele y demás. Y para aquellas personas que gustan de escuchar los audios, también pueden encontrarlo en Spotify para poder escucharlo mientras huertean, cocinan o hacen la actividad que quieran. Eh, el episodio de hoy se llama Me lo contó un abogado, así que acá estamos con Ujú. Marco Filardi, eh, que es abogado ambientalista, y lo voy a presentar. Es abogado de Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA, del Museo del Hambre, de la Red de Abogados y Abogadas por la Soberanía Alimentaria, la REDASA, de la Unión de Asamblea de Comunidades, la Unión de Científicas y Científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza en América Latina, el Movimiento para la Salud de los Pueblos, el Movimiento Nacional, la ICRIMPO,
el colectivo de Derechos Humanos Yopoy, docente universitario de Derechos Humanos, de Soberanía Alimentaria y Derecho Ambiental. Ya en Mar del Plata y en la comunidad es conocido porque nos ha visitado varias veces. Bueno, Marcos, sí, te cedo la palabra y bienvenidos y gracias por brindarte a formar parte de este espacio. No, al contrario, muchas gracias a vos, Natalia, por la invitación y felicitaciones por este ciclo que están haciendo. Simplemente decir que me defino a mí mismo como abogado de derechos humanos, más que abogado ambientalista, que lo comprende también, pero centralmente me considero un defensor de los derechos humanos, entre ellos el derecho a vivir en un ambiente sano, ¿no? Bien, bueno, y ahí me das como el pie para poder empezar a hablar. La idea es, bueno, justamente hablar con el Marcos abogado y que nos puedas dar ahí como que podamos empezar por la definición de qué es un derecho, por qué hablamos de derecho a la alimentación, bueno, en el marco esto de los derechos humanos, quién dice que es un derecho y qué no, qué implica que algo sea un derecho. Bueno, cuando hablamos de derechos humanos, desde mi mirada, hablamos de una demanda socialmente legitimada y jurídicamente reconocida que nos permite, ni más ni menos, exigírsela a la sociedad en la que vivimos y, dicho de otra manera, exigírsela al Estado, ¿no? Que es la contraparte de ese derecho y es el garante del ejercicio de ese derecho. Entonces, si vos, Natalia, yo, todos y cada uno de nosotros somos titulares de estos derechos humanos, significa que podemos exigir el cumplimiento de esos derechos humanos. Le podemos exigir al Estado, y en un país como Argentina, que es un país federal, esto implica exigirle al Estado en los tres niveles de nuestro país, que es el Estado federal, los 24 estados provinciales, es decir, las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los más de 2.400 municipios que tiene nuestro país. Y dentro de cada una de esas órdenes del Estado, en este país federal que es Argentina, cada uno de los poderes, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los ministerios públicos, es decir, cada autoridad pública de esos tres niveles del Estado está obligada a respetar esos derechos humanos, que significa no violarlos por acciones o por omisiones, garantizarlos, que implica prevenir que se violen, y si se violan, investigar esas violaciones, sancionar a los responsables, ordenar una reparación adecuada, y por último, adoptar medidas de derecho interno para darle cumplimiento a esos derechos humanos, ¿no? Entonces, la buena noticia es que en Argentina muchos de estos derechos humanos están reconocidos ni más ni menos que en la norma más importante que nos hemos dado como sociedad, que es la Constitución Nacional, reformada por Natalia en el año 94, y ahí, por el artículo 75, inciso 22, se le dio jerarquía constitucional a distintos instrumentos de derechos humanos. Probablemente los más conocidos sean la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen estos derechos humanos. Derechos humanos que son indivisibles, están interrelacionados entre sí. Es decir, si yo hablo, por ejemplo, del derecho a la vida, el derecho a la vida comprende no solo el derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida, sino el derecho a gozar de condiciones de existencia digna. Y eso implica alimentación adecuada, implica vivir sano, implica el derecho a la salud, ¿no? El derecho, entre otros. Sí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque durante mucho tiempo hubo un distingo entre estos derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. En realidad, esto oscurece la idea de que todos los derechos humanos son indivisibles y están interrelacionados entre sí, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, básicamente yo me considero a mí mismo defensor de estos derechos humanos que socialmente legitimadas nos permiten exigirle al Estado en los tres niveles que sean de cumplimiento efectivo. Se me cortó un poquito, pero creo que se entendió la idea. Entonces, tenemos un Estado que debería ser garante y protector y defensor de esos derechos. Podemos más o menos ver que a veces hay situaciones en las que no se cumple o no se cumple tanto. Creo un poco como de distintos puntos de vista, ¿no? Entonces ahí como hoy pensaba en cuál es la diferencia entre decir, por ejemplo, ¿no? El derecho a la alimentación y el derecho a una alimentación sana, segura, soberana, adecuada, ¿no? Hay como una diferencia ahí. Bueno, efectivamente
Efectivamente, nuestra Constitución Nacional reconoce el derecho humano a la alimentación adecuada. Y eso implica 4 componentes fundamentales. El primero es la disponibilidad. Esto es que haya alimentos suficientes para tener las necesidades alimentarias de toda la población. Lo segundo es accesibilidad física, es decir, que los alimentos puedan trasladarse de donde son obtenidos o producidos hasta donde están las personas que necesitan consumirlos. La tercera es la accesibilidad económica, es decir, que la satisfacción de ese derecho no puede poner en riesgo la satisfacción de otras necesidades igualmente esenciales. Y el tercer componente fundamental es que no se trata de llenar el estómago del hambriento con cualquier cosa, sino que la alimentación, según nuestra Constitución, tiene que ser adecuada. ¿Qué significa? Cuantitativamente adecuada, es decir, la cantidad suficiente de alimentos que la persona necesita, cualitativamente adecuada, que ese alimento esté libre de sustancias nocivas que nos vayan a hacer daño a nuestros organismos, y tercero, culturalmente adecuada, es decir, que se correspondan a nuestras tradiciones culturales a las que pertenecemos como comensales, porque la alimentación está indisolublemente vinculada a nuestra identidad individual y colectiva. Y la cuarta y última dimensión del derecho a la alimentación es la sustentabilidad. La posibilidad nuestra, Natalia, acá y ahora, de alimentarnos no debe poner en riesgo la posibilidad de nuestros hijos, de nuestros nietos, de seguir alimentándose a futuro en estos mismos territorios, ¿no? Entonces, en síntesis, el derecho así reconocido en la Constitución es el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla que nos permita tener una vida libre de angustias, satisfactoria, saludable y digna. Es decir, que bajo ese concepto, y ahí respondo a tu pregunta, de adecuación cuantitativa, cualitativa, cultural, muchas de las dimensiones por las que nosotros peleamos al hablar de sano, seguro, soberano, están incluidas bajo el concepto de adecuación, ¿no? Y este es un pilar fundamental de la soberanía alimentaria. Paradigma, porque la soberanía alimentaria, entre otras diferencias que tiene con el sistema agroindustrial dominante, es que la considera verdaderamente como un derecho humano, tiene que garantizar para todas y para todos. ¿Esto significa que ese derecho sea de cumplimiento efectivo? No, claramente. Entre el deber ser, el horizonte que nos plantea nuestra Constitución, hacia dónde queremos ir, o al menos hacia donde dijimos colectivamente que queremos ir como sociedad, y lo que sucede en la realidad, donde el derecho humano a la alimentación se viola sistemática y estructuralmente, como otros derechos humanos, el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho al agua y al saneamiento, el derecho a la vida, la integridad personal, el derecho a la salud, por un sistema agroindustrial dominante impuesto a nuestros territorios que se lleva puesto el pleno goce y ejercicio de esos derechos. Pero eso no significa que los derechos no existan. Los derechos existen como demandas socialmente legitimadas, están reconocidos normativamente, pero se violan. Entonces lo que tenemos que hacer es establecer, digamos, las luchas individuales y colectivas para restablecer el pleno goce y ejercicio de esos derechos humanos y que sean de cumplimiento efectivo, ¿no? Bien, y claro, ahí iba como la pregunta, ¿no? Bueno, y entonces nosotros ya lo tenemos en la Constitución, ¿no? Entonces como ya está, es un derecho que es legal y que debería ser garantizado para todos. Pero venimos, y acá, o sea, ahora como que puntualmente estamos atravesando un contexto político en el que quizás está como más extremo, pero estas son demandas que se vienen haciendo casi que históricamente, ¿no? Nosotros hace años que venimos exigiéndole al Estado y defendiendo la soberanía alimentaria. Entonces, ¿qué instrumento tenemos nosotros como población para poder defender esto que es este derecho? ¿Qué nos diría un abogado? Bueno, efectivamente, lo primero es reconocer que tenemos un derecho humano a la alimentación adecuada. Y esto creo que todavía tenemos un largo camino por recorrer. Es decir, yo creo que no tenemos un suficiente nivel de reconocimiento de nuestra alimentación como un derecho. Reconocemos a nuestra alimentación como un derecho humano, difícilmente nos movilicemos para exigir que sea de cumplimiento efectivo, ¿no? En tanto derecho demandable, exigible, justiciable, ¿no? Que nos permita acceder a la justicia para hacerlo valer. Y esto te lo digo, Natalia, porque siempre que hablamos de estos temas, notamos que hay un bajo nivel todavía de reconocimiento social de la alimentación como derecho humano, ¿no? Entonces ahí, insisto, creo que tenemos una tarea importante por casa para reapropiarnos socialmente de ese evento íntimo, ¿no? Como es la alimentación, somos literalmente lo que comemos,
como un derecho humano fundamental que tenemos que hacer valer, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos valer? Bueno, cada uno desde su ámbito, ¿no? Es decir, yo tengo ahí una visión amplia de lo que es un defensor de derechos humanos. No es solo un abogado que accede a la justicia en representación de un caso para hacerlo valer, sino que vos, yo, quienes desde distintos espacios, ¿no?, buscamos la transformación de los sistemas alimentarios, somos defensores de ese derecho a la alimentación adecuada y de los derechos humanos que se ven comprometidos como consecuencia de ese sistema agroindustrial dominante. Es más, quienes militamos por la soberanía alimentaria somos defensores de derechos humanos, porque ni más ni menos lo que queremos es construir un sistema verdaderamente alimentario, ese paradigma de la soberanía alimentaria que nos permite ser, estar, habitar los territorios y obtener y producir alimentos en esos territorios sin agredir los derechos humanos que la propia Constitución establece, ¿no? O dicho de otra manera, desde mi mirada, el sistema agroindustrial viola sistemática y estructuralmente el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y necesitamos colectivamente construir otro que sea ni más ni menos que respetuoso con lo que la misma Constitución nos hemos comprometido a establecer, ¿no? Sí, exacto. Bien. Y bueno, y ahí vos al principio hablaste de la educación, ¿no? Y acá, bueno, como docente, como miembro de la red de cátedras, ¿nos puedes contar un poco ahí como cuál imaginás o crees que tiene que ser el rol de la universidad, ¿no? Porque justamente esto nace de un espacio académico universitario que pretende a través de la extensión acercar información a los territorios justamente y poder como desdibujar un poco esas barreras. Entonces, ¿cuál crees que tendría que ser el rol de las universidades y de la educación? Como que, además de seguir haciendo esto que estamos haciendo, ¿no? Bueno, por lo pronto, desde mi mirada, la universidad tiene que seguir siendo gratuita, pública, de calidad, ¿no? Cercana para todas, para todos. Esta gran conquista colectiva de nuestro pueblo, ¿no? Otros pueblos no pueden creer esto, ¿no? Y la marcha universitaria es una indicación de eso, ¿no? Masivamente la gente en las calles diciendo, esta es una bandera que no estamos dispuestos a bajar, esta es una lucha que no estamos dispuestos a ceder, con un mensaje muy contundente, ¿no? Entonces, primero, eso. Después podemos ver, una vez que afianzamos esa conquista colectiva, ¿no?, desde 1918 a esta parte, o antes incluso, pero sobre todo reivindicando ese proceso histórico de la reforma universitaria del 18, pensar qué universidad queremos, ¿no? Yo quiero una universidad para el pueblo, una universidad que esté al servicio de las necesidades del pueblo, ¿no? Y en ese sentido, que sea una usina de pensamiento crítico, de construcción colectiva, de saberes desde la ciencia digna y en diálogo de saberes con otros saberes, ¿no? Una universidad abierta a los saberes campesinos, a los saberes de los pueblos originarios, ¿no? Pero sobre todo haciendo ciencia digna, una ciencia que se pone al servicio de las necesidades de los pueblos y no al servicio de las corporaciones, al servicio de la reproducción, de la legitimación del capital. Y esto es central porque detrás de las políticas de financiamiento de la universidad pública siempre existió la intención de que empezaran a llover los capitales privados y que de esa manera, desde el desembarco de los capitales privados, a partir de programas de investigación, a programas de financiamiento específicos, con fondos específicos, la universidad perdiera esa autonomía y la agenda de la universidad termina generando profesionales funcionales al statu quo, funcionales a la reproducción del sistema dominante, ¿no? Y eso es justamente lo que desde nuestra mirada pensamiento crítico, producción de saberes al servicio del pueblo que la paga, al final de cuentas, ¿no? Porque la universidad es gratuita para quien estudia públicamente, con el aporte de todas y todos a través de los impuestos, y en un sistema como el argentino, bastante regresivo desde el punto de vista impositivo. Esto significa que cada persona que consume cualquier cosa, la persona que en este momento está comprando un sachet de leche, por decir un caso, nos está pagando la universidad, sea a los trabajadores de la educación como a quienes estamos estudiando, ¿no?, en la universidad pública. Y eso es un poco la propuesta que queremos dar hacia dentro de las universidades, las cátedras libres. Siempre decimos que no deberíamos, ¿no? La idea de la cátedra libre nació de la reforma del 18, porque ya la reforma del 18 reconoció que hay ciertas demandas sociales
que no son captadas adecuadamente por las currículas. Las currículas, por su propia dinámica de reforma, llegan tarde a las demandas de los pueblos, que son mucho más rápidas, son mucho más dinámicas, son mucho más profundas. Entonces ya, con mucha sabiduría, la reforma del 18 reconoció eso y habilitó la posibilidad de la enseñanza libre, ¿no? Entonces ahí entramos las cátedras libres de soberanía alimentaria, en una red que es hoy, desde mi mirada, única en el mundo y maravillosa, ¿no? Tenemos 60 espacios en todo el país que buscamos construir saberes alrededor de nuestro sistema alimentario y generar el debate hacia adentro de la universidad, ¿no? Pero sobre todo desde la universidad, abiertos a ese diálogo de saberes con la comunidad. Por eso la propuesta de cualquiera de esos 60 espacios siempre está necesariamente abierta a la comunidad, ¿no? Entonces, participa el estudiante de la universidad de tal o cual carrera, pero se sienta al lado de una persona que viene de la comunidad que no necesariamente estudia en la universidad, ¿no? Y la universidad nos permite discutir las currículas, ¿no? Entonces, a lo largo de estos 20 años de existencia de la primera cátedra, nacida en La Plata en el año 2003, de 10 años de trabajo ya de la red como tal, vamos generando ese debate interno en la universidad y de alguna manera los contenidos vinculados a la construcción colectiva de este paradigma de la soberanía alimentaria se van haciendo en distintas cátedras, distintos espacios de la universidad, como el agua, ¿no?, que orada las estructuras siempre decimos. Pero esto que hoy es marginal, que es contrahegemónico, incluso dentro de los programas en la universidad, debiera ser, desde mi mirada, mi sueño, y el de muchas y muchas que estamos en estos espacios, lo que la propia currícula, ¿no?, establezca. No, es inverosímil que en la carrera de nutrición no se hable adecuadamente de derecho a la alimentación, o que no se hable de soberanía alimentaria, o que un agrónomo no avisore otro horizonte que el de salir a prescribir agrotóxicos, ¿no? O una nutricionista, por el caso, a prescribir ultraprocesados dietéticos. Entonces, todos esos son los debates grandes que nos tenemos que dar hacia adentro de la universidad. Primero, obviamente, que reiterando, defendiendo su carácter público, gratuito, de calidad, cercana para todas y para todos, ¿no? Sino es un poco como esto que decía, si primero tenemos que reconocer y entender que tenemos un derecho y después el camino es, bueno, lo hacemos ejercer a través de la educación, de lo jurídico, ¿no? Desde un montón de aspectos, y estamos como regalando nuestra máxima casa de estudios, o ¿no? Como el horizonte más lejano que uno puede llegar en cuanto a formación académica, se lo estamos regalando a las corporaciones como para que nos haga todo el boicot a todo eso que empezamos hablando, ¿no? Desde nuestra conversación, desde el inicio de esta charla. Y ahora, como por ahí volviendo un poco a lo del derecho y eso, te quería preguntar, como cuando se habló de la ley de promoción de la alimentación saludable, cuando se habla de la ley de semillas, ¿no? De un montón de leyes que se impulsan desde estos espacios y desde los espacios de derechos humanos y ambientalistas, bueno, el derecho del acceso a la tierra, ¿no? Como un montón de cosas, la ley, perdón, de acceso a la tierra. Muchas veces he leído como en los comentarios y también me han dicho ¿es necesario que exista una ley de promoción de la alimentación saludable? ¿Es necesario que exista una ley de semillas? ¿Por qué es necesario que se invierta tiempo y recursos en que salga esa ley? Como, ¿con qué necesidad? ¿Qué podemos contestar frente a ese tipo de preguntas? Bueno, claro que sí, ¿no? Ahí me parece que se cortó, ¿no? ¿Estamos bien? No, ¿Se ahí escucha bien? volviste. Sí. Ahí se congeló. ¿Ahí estamos bien? Sí, por momentos se corta, pero ahora justo está enganchando bien. Bueno, bien. No, bueno, respecto a la primera, diríamos que sí. Respecto a la segunda, en general decimos que no, porque venimos resistiendo, ¿no?, las leyes de semillas que nos quieren imponer con los alcances con las que nos quieren imponer, ¿no? Obviamente que yo defiendo la necesidad de que tengamos una ley que reconozca la semilla como base de la vida misma y como base de la reproducción de la vida misma y como patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad, que es lo que queremos desde el paradigma de la soberanía alimentaria. Pero las ofensivas que hemos tenido en los últimos años en general han sido en pos de tener una legislación de semillas que profundice la privatización, que profundice el acaparamiento, que profundice estos derechos de obtentor y de patentes que restringen
justamente la circulación libre de las semillas como patrimonio común de los pueblos, ¿no? Pero eso también fue una oportunidad histórica para construir nuestro propio proyecto de ley vinculado a semillas, y de hecho se escribió, se presentó en su momento en esa oportunidad del debate. Pero vuelvo a la ley de promoción de la alimentación saludable. Claro que era absolutamente necesaria, urgente, esa legislación, porque era necesario que se estableciera un etiquetado claro, ¿no? Sabíamos que el 13% de la población argentina, por las encuestas que se habían hecho, entendía los etiquetados de los alimentos que consume habitualmente. Era necesaria porque teníamos evidencia de que, y tenemos evidencia clara, libre de conflictos de interés, que el 70% de nuestro pueblo está padeciendo sobrepeso y obesidad, enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a ese sobrepeso y obesidad, como son las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, y sabíamos también, y sabemos también, que esas enfermedades están muy claramente asociadas a la ingesta creciente de esto que nosotros llamamos el producto estrella del sistema agroindustrial dominante, que es el ultraprocesado. ¿Y por qué digo que es el producto estrella? Porque es ahí, en ese ultraprocesado, donde la industria alimentaria altamente concentrada y donde el agronegocio obtiene su mayor margen de ganancia, su mayor margen de rendimiento económico. Estamos hablando de materias primas producidas a escala, con este sistema de agronegocio que tenemos, al que la industria alimentaria altamente concentrada le agrega toda el azúcar que pueda, todas las grasas que pueda, toda la sal que pueda y todos los aditivos químicos que pueda, colorantes, saborizantes, emulsionantes. ¿Para qué? Para hacerla rica, para hacerla palatable, para hacerla deliberadamente adictiva. Decimos para hacerla muy buena para los accionistas de la industria alimentaria altamente concentrada, pero pésimas para comer. Está muy claro que su ingesta está asociada a estas enfermedades crónicas, al sobrepeso y la obesidad, las que acabamos de hablar. Entonces, teniendo en cuenta ese patrón epidemiológico acentuado, ¿no? Evidenciado por las encuestas nacionales de nutrición y salud que se habían hecho en el país, era necesario establecer una legislación que, reconociendo los derechos establecidos en la Constitución a la salud, a la alimentación adecuada y al acceso a la información, que es otro derecho fundamental, nos brindara esa información de manera clara, accesible, sencilla, rápida, comprensible. Y ahí aparece la idea del etiquetado frontal, ¿no? Y ese etiquetado frontal no es fruto de un capricho, sino que es fruto de la mejor evidencia científica de distintos modelos gráficos que se fueron estudiando en otros países que ya avanzaron en este tipo de políticas públicas y en nuestro propio país cuando así se exigió, ¿no? Ahora, lo interesante es que esta misma ley de promoción de la alimentación saludable establece al etiquetado como la puerta de entrada a otras políticas públicas, ¿no? Y ahí es donde dolió a determinados sectores esta ley, ¿no? Porque una vez que un producto comestible, y no le digo alimentos, ¿no? Claramente le digo producto comestible, un producto comestible, está alcanzado por un sello, conforme a la ley, no puede ser objeto de publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, no puede entrar a la escuela, justamente para preservar a ese entorno educativo saludable, no puede ser objeto de contratación pública en condiciones de preferencia, ¿no? Con relación a otros alimentos. Es decir, obliga al Estado en distintos niveles, ¿no? A adoptar medidas que prevengan el consumo de esos productos ultraprocesados y que incentiva a la industria alimentaria a reformular, que es lo que pasó, ¿no? Vos recordarás, Natalia, que durante el debate, ¿no? Auspiciaban que se venía el fin de la industria alimentaria. La industria alimentaria, sí. Iba a haber pérdida masiva de empleos, iba a haber reducción de las inversiones, Argentina iba a perder mercados agroexportadores, ¿no? Todas las amenazas habidas y por haber, proferidas por la industria alimentaria altamente concentrada, por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Lo mismo que dice ahora, ¿no? Con, por ejemplo, cuando hablamos del uso de agrotóxicos en la producción de alimentos en el campo, ¿no? Es la misma justificación. Si sacamos y no se produce de esa manera, la agroecología no es tan rentable, entonces, bueno, nada, y todos esos argumentos por los que siempre nos terminan corriendo. Entonces tenemos las leyes, lo que podemos destacar es que es como un instrumento para poder hacer valer nuestros derechos, y aunque a veces también puede ser el instrumento para que avasallen nuestros derechos y nos hagan creer que nos están haciendo un bien cuando en realidad están justificando
y amparándose en leyes el hacernos daño socialmente, ¿no? Efectivamente, ahora, Natalia, la ley de promoción de la alimentación saludable, desde nuestra mirada, es una gran conquista colectiva que hay que defender, que hay que lograr que sea de cumplimiento efectivo a lo largo y ancho del país, porque sabemos que sus disposiciones se siguen violando a lo largo y ancho del país, así que colectivamente tenemos que reapropiarnos. Eso es hacer derechos humanos, eso es defender los derechos humanos, ¿no? Sí, era lo que hablábamos al principio, era informarnos y apropiarnos de eso, poder exigirle al Estado que sancione determinadas leyes y que otras no las sancione, y después, nada, exigirle que las cumple, que las haga valer, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahora, ¿nos resuelve todos los problemas de nuestro sistema agroalimentario? Por supuesto que no. No. Incluso yo mencioné el tema de los aditivos químicos, que no quedaron contemplados dentro de la ley de etiquetado. Los transgénicos, en este país, que es el tercer productor mundial de transgénicos, y que ha sido el primero en dar aprobación a un trigo transgénico, siendo uno de los mayores pueblos consumidores de trigo del mundo. Somos el pueblo que tiene este privilegio, es el primer país en el mundo que le ha dado autorización a un trigo transgénico, ¿no? Resistente al glufosinato de amonio, ¿no? Un herbicida que es mucho más tóxico incluso que el conocido glifosato, y que significa que en el pan nuestro cada día y en todos los derivados del trigo que comemos, potencialmente estamos hoy ingiriendo ese trigo transgénico con residuos de ese glufosinato de amonio, y que tiene el 100% prácticamente de la soja transgénica, el 96% del maíz transgénico, 2 papas transgénicas, y sin embargo no tenemos un etiquetado que nos advierta de la presencia de esos transgénicos para decidir libre y voluntariamente si queremos llevárnoslo a la boca o no. Y del mismo modo los agrotóxicos. En el país que tiene el triste privilegio de ser más agrotóxicos por persona por año usa en el mundo, no tenemos una ley que nos advierta de la presencia. Sí se pelea que haya legislaciones de etiquetado de orgánicos o de sistemas de garantía participativa agroecológica que nos garanticen que ese producto no recurrió al uso de esos insumos de síntesis química en su producción, pero no tenemos una ley que nos advierta de la presencia de esos insumos químicos cuando se usan, ¿no? Sí. Entonces, grandes batallas, incluso para garantizar este derecho al acceso a la información, garantizar este derecho a la transparencia alimentaria, el derecho a tener la más amplia información sobre eso que nos llevamos a la boca, porque es mucho lo que está en juego en ese evento alimentario. Vuelvo a esto, ¿no? Somos literalmente lo que comemos. Entonces, la reapropiación social es ni más ni menos que en defensa propia, porque eso que nos llevamos a la boca es lo que va a definir quiénes somos, ¿no? Entonces, tenemos que tener el más amplio acceso a la información sobre quién produjo ese alimento, cómo, para qué, para quién, con qué ingredientes, con qué calidades. Si transparencia alimentaria es el horizonte por el que peleamos, ¿no? Y simplemente por mencionar el aspecto del derecho al acceso a la información. Ahora, cuando trabajamos en cada una de las otras dimensiones que nos plantea el paradigma de la soberanía alimentaria, estamos defendiendo otros derechos humanos, ¿no? El derecho al agua, el derecho a vivir en un ambiente sano, ¿no? El derecho a la integridad personal. No hemos dado autorización para que esa cantidad de agrotóxicos, más de 6.000 formulados comerciales distintos, aprobados al día de hoy por el SENASA, estén en nuestros cuerpos. Alguien decidió por nosotros. Y esto constituye una vulneración a nuestro derecho a la integridad personal, porque yo no di autorización para que ese glufosinato de amonio subrepticiamente esté hoy en mi sangre, en mi cabello, en mi orina, en mi materia fecal, o en la lactancia humana de la madre de mi hija, y sin embargo está ahí presente, ¿no? Y significa políticas públicas que nos imponen, ¿no? En este sistema agroindustrial dominante, y que hace que estos derechos humanos sean avasallados en pos de generar ganancias económicas a unos pocos actores. Bien, sí, está bueno porque como, nada, a mí me parece importante como dar estos debates y poder acercar esta información porque, o sea, ya ahora votamos y elegimos, pero en 4 años o en 2 años volvemos a votar otra vez y vuelven a surgir representantes que pueden llegar a surgir del territorio, ¿no? Y ahí empezamos como al recibir esta información nos te hace sentir como un poco más fuerte para después poder como, nada, no sé, te empiezan a llegar como preguntas. Yo te escuchaba hablar recién y era como, bueno, salgamos a prender fuego todo, que estamos esperando para pasear los supermercados y arrancar de cero. No sé, como que siento que
terminan haciendo ese impulso, ¿no? Como desde lo más personal. No, incluso vamos a lo más personal, ¿no? A esto de reapropiarnos de ese evento alimentario tan íntimo, ¿no? Como hecho político, como acto político. Claro, sí, Siempre decimos, que vas cada a vez que... cocinar esta noche, como... Exacto, vamos a algo bien concreto. Esta cena. ¿Cómo vamos a procurarnos la cena de esta noche quienes tenemos la fortuna de comer? Muy sencillo, si para procurarnos la cena de esta noche nos vamos a un supermercado y compramos un ultraprocesado de los que veníamos hablando, tenemos que saber que nuestro poder de compra sigue alimentando al agronegocio, al sistema agroindustrial dominante, a la industria alimentaria altamente concentrada, al supermercadismo, es decir, a los grandes ganadores de este sistema agroindustrial dominante que viola nuestros derechos humanos. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, tal cual. ahí, Y perdón, bueno, y ahí, le entiendo porque se, se congeló, ¿no? ah, Ahí la conexión no está siendo buena. Pero entonces, ahí está, es más, yo está, me iba a decir, si yo compro de esa manera, soy cómplice de los derechos humanos que están siendo vulnerados en esa cadena a la que estoy financiando, de alguna manera, ¿no? Ahora, por el contrario, si para procurarme mi cena yo voy a un nodo, pongamos un caso, ¿no? De una organización sí, campesina de comercialización en la UTT, ¿no? Federación Rural, la que quieran, que existen, están ahí en nuestro metro cuadrado, por el contrario alimentamos la agroecología, si producen con criterios agroecológicos, alimentamos el arraigo territorial, potenciamos la agricultura familiar campesina, potenciamos la economía social y popular, otra economía, es decir, generamos otro sistema alimentario con nuestras opciones de consumo, ¿no? Ahora, sí, yo no creo que todas las dimensiones de este sistema vayan a transformarse solamente con los actos individuales de consumo, ¿no? Sino que esto también nos interpela en nuestro carácter de miembros de una comunidad política, ¿no? Para pelear por esas políticas públicas que necesitamos, sea para defender las que hemos conquistado, ¿no? Ley de educación superior, ¿no? sí, Salimos masivamente a las calles a defender, ni más ni menos, nuestro derecho humano a la educación superior. Eso es pelear por nuestros derechos humanos, ¿no? Defender la ley de promoción de la alimentación saludable, que defiende nuestro derecho a la alimentación adecuada, a la salud, al acceso a la información. Eso es defender los derechos humanos, ¿no? Es decir, organizarnos para construir ese poder popular lo suficientemente fuerte para que el buen vivir que anhelamos construir en nuestros territorios prime por sobre los intereses de esos pocos que se están beneficiando con este estado de cosas, con estas violaciones a los derechos humanos que venimos denunciando sistemáticamente, ¿no? Entonces, la lucha es esencialmente política, ¿no? sí. Y la transformación del sistema No, y ahí alimentario pensaba, requiere de esa convergencia de voluntades políticas. Ah, no, que ahí pensaba en esto, ¿no? Que a vos te llamamos como abogado, por ahí te voy a hacer como una pregunta más personal, porque también esto vos decías ahí, bueno, a través de los consumos, de organizarnos para poder salir a defender nuestros derechos, y también un poco en nuestro rol como profesionales y como egresados y egresadas de esa universidad pública también, eh, como empaparnos de estos temas y también desde nuestro lugar hacer, ¿no? El fomento de estos derechos. Y entonces ahí quería preguntarte cómo llega un abogado, porque hay algunas disciplinas que por ahí son como que te llevan más hacia ese lado y otras que están como un poco más lejanas. ¿Cómo llegas desde abogacía a la alimentación saludable y a ocupar todos estos espacios en el que estás representando de alguna manera a toda esta organización territorial de la que hablábamos hoy, ¿no? De la red de calizas, del movimiento de la salud por los pueblos? ¿Cómo fue un poco tu recorrido y qué le podrías decir si hay algún estudiante del otro lado que también se está formando o profesionales? eh, ¿qué, qué, qué le dirías? ¿Cómo es tu recorrido y qué le dirías a las nuevas generaciones de abogados? bueno, en mi caso personal, todo tiene que ver con un recuerdo infantil, con una imagen infantil que a mí me aguijonó, siempre uso ese término, ¿no? Que es la hambruna etíope. La hambruna etíope televisada, es decir, 1984, 1985, cuando yo tenía 5 años, veía niños de mi misma edad que se morían frente a las cámaras de televisión.
sencilla por no tener nada para comer, ¿no? Una hambruna que mató a 1 millón de personas por no tener nada para comer y encima con el condimento de ser una hambruna televisada. Entonces yo estaba acá en la ciudad de Buenos Aires viendo cómo se morían los pibes de hambre del otro lado, ¿no? Ay, La pregunta que a mí en lo personal me convocó a tratar de responderme esa pregunta. perdón, ¿No? ahí ¿Cómo? se había cortado recién. Ahí volvimos. Sí. Ahí volvimos, ¿no? No, no Conexión. pasa nada. Esa es la pregunta que a mí me convoca, ¿no? Desde chico, a tratar de responderme cómo es posible que en este mundo en el que vos, yo, Natalia vivimos, tengamos pibes que se mueran de hambre. Esa es la pregunta que me acompaña desde entonces hasta el último de mis días, ¿no? Entonces, cuando tuve ocasión de viajar, recibí de abogado, poniendo el ojo en los derechos humanos en general y en el derecho popular, ¿no? Siempre teniendo en cuenta esa pregunta que me quemaba. Y cuando pude, armé una mochilita y me fui a África, que era lo que en ese momento me había interpelado a mí desde chico, a tratar de darme esa respuesta, ¿no? Hice un viaje que se llamó un viaje de la ruta del hambre, porque fui a los lugares donde la desnutrición aguda afecta a una parte muy importante de la población. Cuando volví a Argentina, me di cuenta que esa misma pregunta que a mí me había llevado a África, me la encontraba acá cerquita, ¿no? No me tenía que ir tan lejos, ¿no? En este mismo país que se jactaba de tener cosecha récord, que se jactaba falsamente de producir en este mito, ¿no? Alimentos para 10 veces su población, teníamos una emergencia alimentaria en virtud de la cual muchas familias se salteaban una comida, o si no se salteaban una comida, se llenaban con lo más barato y lo más rendidor que ofrece este sistema, que son los carbohidratos, grasas y azúcares, pero que los condena a tener una vida poco saludable, ¿no? Entonces, ¿qué hay de esto? Esta es la pregunta que a mí. Entonces, desnudando un poco ese hilo de Ariadna, que es la alimentación, ¿no? Recorriéndolo, tirando la piola de ese hilo, vos llegás al meollo de la sociedad, ¿no? Porque eso es lo maravilloso de la alimentación, es un hecho social total que te desnuda la sociedad tal cual es, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, me convertí en un militante de tiempo completo de la alimentación, del derecho a la alimentación, pero sobre todo de la soberanía alimentaria, ¿no? Como paradigma, ¿no? Eso de pensar otro sistema alimentario, y me encontré en el caminar con un montón de personas, ¿no? Que están en el mismo camino. De hecho, en la Redaza somos más de 100 abogadas y abogados. A muchos estudiantes les puede parecer raro, pero somos más de 100 las abogadas y abogados que estamos unidos ahí justamente para trabajar y contribuir desde nuestros saberes legales a la lucha de los pueblos por la soberanía alimentaria. Y yo lo que les puedo decir a quienes están estudiando, como siempre lo digo en la universidad, tanto en la Universidad de Avellaneda como en la Universidad de José C. Paz, es que se animen a ver otros horizontes posibles de actuación profesional, ¿no? Hay, por supuesto, así como hay un ingeniero agrónomo, ¿no?, formado para hacer funcionar el sistema, hay un abogado formado para hacer funcionar el sistema, ¿no? Es ese abogado, sí, ¿no?, que litiga, tan presente en el imaginario colectivo. Pero también hay un sinnúmero de otros horizontes posibles para las abogadas, para los abogados, en defensa de los derechos humanos, en defensa de la soberanía alimentaria, en defensa del ambiente sano como derecho humano fundamental, en la cual estamos involucradas y en la cual estamos felices de estar involucradas, ¿no? Junto a otras colegas, junto a otros colegas, que en los territorios nos unimos a procesos colectivos en defensa de la vida digna y en defensa del territorio, ¿no? Probablemente para quien el horizonte sea generar honorarios, hacerse rico con la profesión, este no es el mejor camino, ¿no? No. Pero tenemos satisfacciones de otro, ¿no? La satisfacción de saber que uno está aportando desde su lugar a la construcción de ese buen vivir en el territorio con lo que puede aportar, que es el legal que adquirió en su formación, ¿no? Y haciéndolo de manera digna, haciéndolo como una contribución desde la ciencia jurídica digna, ¿no? A la construcción colectiva de ese paradigma. Y no conozco a nadie, a ninguna abogada, a ningún abogado que esté caminando este camino que se arrepienta de hacerlo, ¿no? Y sí conozco a muchos abogados, y tengo muchos amigos abogados que hacen mucho dinero con la profesión, que están corriendo detrás de eso una y otra vez, y que están empastillados porque no encuentran un sentido en la vida, ¿no? Al final de cuentas, a
a que su saber simplemente contribuye a que otro, un cliente que le paga, haga dinero con ese saber, ¿no? O aumente su capital como consecuencia de ese saber. Así que simplemente esa invitación, ¿no? Que hacemos siempre. Y encontrarse Y con se come rico, otras y aparte. otros en ese sentido es maravilloso. Decía que se come rico también en los encuentros cuando nos juntamos a debatir de soberanía alimentaria. No, y después te quería preguntar, como ya también un poco para ir cerrando, no sé si quieren dejar alguna pregunta en los comentarios y los podemos leer, pero quería, si nos puedes contar qué es el Museo del Hambre, porque estamos transmitiendo desde esa cuenta. Y si nos podías contar un poco qué es el Museo del Hambre y si las personas quieren, quienes no te conozcan, quieren saber un poco más sobre vos, sobre quizás tomar en contacto con la cátedra y eso, si nos puedes contar un poquito ahí por dónde te pueden encontrar. Bueno, el Museo del Hambre es un espacio de encuentro, de lucha por la soberanía alimentaria ubicado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Se llama Museo del Hambre porque la apuesta política y simbólica es que colectivamente encerremos al hambre en un museo y que no lo encontremos más afuera, ¿no? Esto está íntimamente vinculado con esa pregunta que, como te decía Natalia, me agona desde 1985 a esta parte, ¿no? Entonces, que podamos colectivamente tomar la decisión, como esta generación de hombres, de mujeres, de encerrar al hambre en un museo y no encontrarla más afuera. Por eso es el Museo del Hambre, para que el hambre solamente esté en un museo. Pero al mismo tiempo decimos que es un museo vivo de la soberanía alimentaria, porque estamos convencidos que hay otro modelo posible, que lo podemos construir colectivamente, que es necesario, que es urgente, que es posible, que ya tiene expresiones concretas en los territorios, que es este paradigma de la soberanía alimentaria que nos va a garantizar que todas y todos estemos adecuadamente alimentados, ¿no? Y entonces la propuesta del museo es un espacio en el que hay cines, debates, presentaciones de libros, charlas, muestras artísticas vinculadas a estas búsquedas colectivas. Tenemos una biblioteca popular, donde cualquier persona puede venir y retirar cualquiera de esos textos y después lo devuelve. Tenemos un albergue transitorio de semillas, donde las semillas circulan libremente por el espacio para seguir siendo patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, como son. Pero sobre todo siempre decimos, facilitamos el espacio, ¿no? Yo soy el facilitador de este espacio, de modo tal de que cualquier persona que nos está escuchando, que sepa si tiene una propuesta vinculada a estos temas, que quiera compartir, nos escribe y la hacemos, ¿no? Decimos siempre que tenemos caso cero, porque sobre todo es una excusa para el encuentro, una excusa para reunirnos a crañar colectivamente cómo podemos hacer para construir ese sistema que soñamos, ¿no? Ese modelo de la soberanía alimentaria, ¿no? Y bueno, y por ahí, y transmitirles la invitación, todas las actividades, por definición política, abiertas y gratuitas, y también por definición política del espacio, es un espacio autogestivo y autofinanciado, que no recibe financiamiento ni de partidos políticos, ni de corporaciones, ni de empresas, sino a partir de los aportes voluntarios y anónimos de la gente que viene a las actividades, ¿no? Y es un espacio en el que queremos desmercantilizar las relaciones sociales. Ahí no se compra ni se vende nada, ¿no? Si tenemos que construir otro sistema, tenemos que arrancar dibujando otras coreografías, por eso también se baila, ¿no? Uno de los principios de Sumaka Usai es ver bailar, danzar colectivamente otras coreografías posibles y de la mano de esa tejer otras relaciones sociales, ¿no? Que sea una pequeña unidad del buen vivir en los territorios, es el sueño que tenemos ahí en el museo, ¿no? Hermoso, me encantó. Lo venía viendo, pero nunca lo había escuchado así. Bueno, no sé si querés agregar algo más. Sí, creo que no nos quedó nada de lo que habíamos como más o menos pensado. O sea, ¿alguien quiere hacer una pregunta? No, simplemente decir, Natalia, a quienes nos están escuchando, nos van a escuchar después, que necesitamos que todas y todos nos reapropiemos socialmente de la alimentación. Reitero, es mucho lo que está en juego. Empecemos por casa, empecemos por el siguiente alimento, ahí podemos ejercer un poder y tenemos que ejercerlo. Y también, munidos de esta conciencia individual y colectiva, compartir estos saberes, llevarlos
mesa, hablarlos con el compañero, con la compañera, con la familia. Necesitamos ser muchas y muchos, porque hay muchos intereses en juego que sostienen este sistema agroindustrial dominante, que generan ganancias extraordinarias como consecuencia de este estado de cosas, y necesitamos realmente construir otro sistema, otro modelo, otro paradigma basado en la agroecología, basado en la soberanía alimentaria, basado en el buen vivir y en el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos humanos para todas y para todos. Solo si logramos generar esa masa crítica, ese tejido de poder popular lo suficientemente fuerte, desde nuestra mirada vamos a poder construir ese paradigma que soñamos, ¿no? Así que hacer esa invitación, sobre todo, ¿no? A reapropiarnos de nuestra alimentación y a convertirnos ni más ni menos en nuestra vida cotidiana, desde lo personal, que es político, y desde cada uno de los espacios que habitamos, en defensores de los derechos humanos y en defensores y constructores de ese otro paradigma que soñamos. Está muy bueno. Ahí hacen dos preguntas. Una es si tenés alguna lectura para recomendar, y la otra es, ¿cuál crees que es el mayor riesgo para la soberanía alimentaria bajo el gobierno de Milei? Bueno, ahí enlazo las dos preguntas. Recomiendo que lean el informe de Red Calizas, justamente, ¿no? Que es un informe que orgullosas y orgullosos de construir, porque es un verdadero producto colectivo. Ese informe anual de la situación de la soberanía alimentaria, que tiene ya 2 ediciones, entonces lo encuentran en la página web de la red, www.redcalizas.org, es un producto genuinamente colectivo, ¿no? Ahí hay muchas personas, muchos colectivos, muchas organizaciones aportando sus voces a través de los foros que le dieron lugar y a través en las distintas regiones del país y a través de distintas compañeras, compañeros de cada uno de los 60 espacios que integran la red en esa construcción colectiva. Y ahí hacemos una revisión anual de la situación de la soberanía alimentaria en Argentina. El último, que se presentó ahora en San Salvador de Jujuy el pasado 17 de abril, en ocasión del Día de las Luchas Campesinas, nos aporta esa radiografía y esas propuestas al 30 de noviembre del año pasado. Pero pasaron cosas, como se ha dicho por ahí, ¿no? Y ciertamente Sí. asumió un nuevo gobierno nacional que se está llevando puesta, ¿no? Muchas tensiones de la alimentaria, ¿no? Que está conspirando abiertamente contra la agroecología, está generando dificultades muy serias en el acceso a la alimentación a sectores más amplios, cada vez más amplios de nuestra población, de nuestro pueblo, como consecuencia del aumento de los precios de los alimentos, el aumento de los precios de las tarifas. Ciertamente está aumentando el hambre, aumenta la pobreza. Entonces, en condiciones de pobreza no hay manera de garantizar el derecho a la alimentación adecuada, porque en esta economía de mercado capitalista en la que vivimos, necesitamos de ingresos para a la hora de ir al mercado garantizarnos ese derecho a la alimentación. Entonces nos damos cuenta que nuestros ingresos no alcanzan para nada y que los precios suben por ascensor exorbitantemente. Frente a eso, sobreviene el hambre, sobreviene como estrategia de supervivencia, refugiarnos lo más barato y lo más rendidor que nos ofrece el mercado, y esto Son los en sectores ultraprocesados. cada vez más amplios de nuestra sociedad. Entonces, esto va a ser el objeto de análisis de la red Calizas este año, ¿no? La soberanía alimentaria bajo amenaza en este gobierno nacional de anarcocapitalismo, ¿no? Cómo este anarcocapitalismo, al destruir el rol regulador del Estado en las relaciones sociales en pos del bien común y en pos de la garantía de los derechos humanos, está generando una destrucción de la base de sustentación de nuestros pueblos, ¿no? Sí, coincidimos en todo. Bueno, gracias Marcos por este tiempo que nos brindaste. Gracias a todas las personas que se sumaron a escucharnos y quienes van a escuchar a continuación cuando los vamos a YouTube o a Spotify. Contarles que el programa tiene, si van a nuestro perfil, ahí hay un Linktree desde el cual pueden acceder a todo el recurso que generamos desde el programa y a través de los distintos proyectos y actividades de extensión. Ahí hay un manual de consejos huerteros, el recetario de cocinas soberanas, está el acceso a este espacio, tenemos un documental, hay un libro de feminismos y soberanía alimentaria, también está el acceso para poder ver
a la página de la red de cátedras donde pueden acceder al informe que contaba recién Marcos. En estos días lo vamos a compartir en historias también cuando avisemos que estamos subiendo este vivo, lo vamos a dejar ahí en los enlaces. Y bueno, nada, y los esperamos el mes que viene, que todavía no sabemos bien y aceptamos sugerencias, porque la idea de este espacio es que sea una construcción colectiva. Entonces, si se les ocurre a alguien que le gustaría que pase por este espacio, si quieren que no nos limitemos a profesionales, también puede ser alguien del territorio que quieran saber cuál es su mirada en relación a la soberanía alimentaria, también acérquennos la propuesta de la sugerencia que va a ser bienvenida, y porque la idea es justamente, ¿no? Como la soberanía alimentaria indica, poder construir colectivamente estos espacios. Así que bueno, muchas gracias a todos y esperamos que les haya gustado. Muchas gracias a vos, Natalia, por este espacio, y envío a vos y a todas y todos quienes nos están escuchando un abrazo fraterno, y como siempre decimos, seguimos caminando. Seguimos caminando. Exacto. Gracias. Buenas noches a todos. Chao, buenas noches.